Hoy vamos a ver el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con el objeto de evitar un juicio que no hubiera sido imparcial, Pablo había apelado a César. Festo no podía hacer otra cosa sino enviarle a Roma, aunque tanto él como Agripa estaban de acuerdo en que no había razón para matar a Pablo o encarcelarle. Así pues, Festo entregó a Pablo junto con otros prisioneros a un centurión llamado Julio, para que éste le llevasen a Roma para comparecer ante el César. Este relato del viaje de Pablo a Roma nos da una de las narraciones más interesantes y realistas sobre un viaje marítimo y un naufragio que se puede encontrar en cualquier lugar de la literatura antigua. Lucas usa la primera persona del plural a través de todo el pasaje, por lo que se ve claramente que fue testigo ocular de todo. En los primeros versículos 1 al 8 vemos el viaje hasta Buenos Puertos. A Pablo lo acompañaban Lucas y Aristarco. El centurión Julio fue amable con Pablo. Le permitió a Pablo visitar a la iglesia reunida en Sidón, la cual refrescó al apóstol física y espiritualmente. En Mira cambiaron de embarcación. Desde el mismo comienzo, el viaje no fue nada alentador. Los vientos eran contrarios y avanzaron navegando muchos días despacio. Por último, la nave arribó a Buenos Puertos. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14, Pablo advierte del peligro. El ayuno a que se refiere el versículo 9 era el día de la expiación. Los meses que seguían al inicio del otoño eran peligrosos para navegar, así que se discutió si la nave debía o no continuar hacia Roma. Pablo, bajo la dirección de Dios, les advirtió que serían destrozados, pero el centurión no lo quiso escuchar. Había por lo menos 5 factores que contribuyeron a la decisión equivocada del centurión. La primera fue la impaciencia. Por lo general, siempre que nos impacientamos, nos precipitamos y desobedecemos la voluntad de Dios. El otro factor era el consejo experto. El centurión oyó al piloto y al dueño de la nave y no al mensajero de Dios. El centurión tenía fe, pero su fe estaba en las personas equivocadas. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la de los hombres. Un factor más era la incomodidad. Siendo incómodo el puerto para invernar, según lo que dice el versículo 12, el centurión no podía aceptar que tuviera que quedarse por 3 meses en el lugar como este. El siguiente factor es la regla de la mayoría. Se sometió a votación y Pablo perdió la votación. En la Biblia, usualmente la mayoría está equivocada. Sin embargo, hoy en día la excusa común es todo el mundo lo hace. Y el último factor es las circunstancias favorables. Según el versículo 13 que dice soplando una brisa del sur, les pareció que era el viento que necesitaban y que demostraban cuán equivocado estaba Pablo. Debemos ser precavidos ante las grandes oportunidades y las circunstancias ideales que parece contradecir la palabra de Dios. Cada uno de los factores indicados pueden obrar en nosotros en el día de hoy. Debemos tener cuidado para obedecer la palabra de Dios por fe, aun cuando las circunstancias parecen demostrar que estamos equivocados. Desde el versículo 15 al 26 vemos sobre la tempestad. El tibio viento del sur se convirtió en una terrible tempestad, como es común que ocurra cuando desobedecemos la palabra de Dios. Euroclidón es en parte griego y en parte latín, y es una palabra que significa viento del este y viento del norte. Nótese que Lucas usa nosotros en esta sección, indicando que toda la tripulación y los prisioneros estaban afanados tratando de salvar la nave. Todo fue necesario porque la gente no creyó a la palabra de Dios. Pablo entonces se puso de pie y se hizo cargo de la situación, recordándoles a todos los hombres que su aprieto era el resultado de no haber escuchado la advertencia de Dios. Pero Pablo tenía no solo un reproche, sino también un mensaje de esperanza de Dios. Dios le había prometido a Pablo que ministraría en Roma y él creía en su palabra. Es la fe en la palabra de Dios lo que nos da esperanza y seguridad en las tormentas de la vida. Desde el versículo 27 al 44 vemos sobre el naufragio.
3 días más tarde, a medianoche, las palabras de Pablo se hicieron realidad. Los marineros oyeron el rompiente y supieron que estaban acercándose a tierra. Echaron la sonda varias veces y comprobaron que en efecto las aguas eran cada vez menos profundas y se estaban acercando a tierra. Ahora surgió un nuevo temor. ¿Sería lanzado el barco contra las rocas y todos morirían? Como una medida de seguridad, echaron 4 anclas, solo para más tarde cortarlas. Algunos de los marineros trataron de escapar en el bote que habían recogido anteriormente, pero Pablo detectó el complot y los detuvo. Nótese que Pablo dice en el versículo 31, ustedes no se podrán salvar. Mas no dijo nosotros como si pensara en sí mismo y sus amigos. Por primera vez en 2 semanas, la luz empezó a aparecer y Pablo animó a los hombres a que comieran algo. Los efectos de la tormenta, la necesidad de vigilancia constante, la falta de alimento debido a la acción de aligerar la nave y tal vez el deseo de ayunar para complacer a sus dioses les había impedido comer. Sin vergüenza, Pablo dio gracias delante de 276 personas y dio ejemplo comiendo. Al iniciar el día, vieron una ensenada de una isla. Cortaron las 4 anclas e izando la vela, enfilaron derecho hacia allá. La parte frontal de la nave encalló en el lodo, mientras que las olas batían la proa. Satanás estaba obrando de nuevo, cuando los soldados planearon matar a todos los prisioneros, incluyendo a Pablo. Pero el centurión creyó a Pablo esta vez y dijo a todos a bordo que trataran de llegar a tierra como mejor pudieran. La última afirmación vindica la verdad de la promesa de Dios en los versículos 22 y 34. Todos se salvaron saliendo a tierra. Estaban en la isla de Malta. Dios liberó a 276 personas por causa de un hombre, el apóstol Pablo. Satanás trató de impedir que Pablo llegara a Roma, pero la palabra de Dios prevaleció. Ninguna palabra de todas sus promesas ha fallado. Ahora, quiero dejarte estas 2 preguntas para que las respuestas las puedas aplicar a tu vida. ¿Cómo demostró Pablo ser hombre de influencia? ¿Y cómo salvó Pablo las vidas de sus compañeros de viaje? Que Dios les bendiga.